Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hola, seguidor de Cristo. Seguimos con nuestro estudio del reino de Dios. Fíjate que el primer sermón, la primera predicación formal que el Señor da, llamado el Sermón del Monte, el primer tema que toca es el tema del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios, es un tema que atraviesa los 66 libros de la Biblia. Es un tema muy importante que tenés que saber, y yo tengo que saber también, y lo sé muy poco. Y sigo cada día investigando y estudiando y viendo cómo en toda la Biblia está esta línea del reino de los cielos, del reino de Dios. Desde Génesis, desde el primer capítulo de Génesis, donde Dios le dice al hombre y a la mujer cuando lo crean: sojuzguen toda la tierra. Ustedes son los reyes. Ustedes tienen que administrar todo el mundo, toda la creación. Pero al pecar el hombre y la mujer ceden, pierden esa prerrogativa que Dios le había dado, ese privilegio de reinar. Y Satanás empieza a reinar y el pecado empieza a reinar, y empieza a haber homicidios y empieza a haber de todo. En Génesis 6, Dios destruye todo porque la maldad era terrible. El reino de las tinieblas estaba vigente, actuando. Pero Dios, esto no, como ninguna cosa que ocurre en la historia de la humanidad, nada lo agarra desprevenido, no hay nada que se escape a su planificación, a su propósito eterno. Desde antes de crear el mundo, Dios ya tenía todo planificado, ¿sí? Y en este plan eterno, Él articula, programa un proyecto de salvación, de formar un pueblo para sí. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y este tema es el que atraviesa toda la Biblia, y este tema es el tema del reino de Dios. Y hay muchos pasajes, como te decía recién, en Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí ya Dios está hablando de un pueblo, de una nación, de un grupo. Después en Gálatas 3, el apóstol Pablo dice: la simiente de Abraham, en la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es Cristo. Colosenses capítulo 3. Así que desde el 12º capítulo de Génesis y de toda la Biblia, Dios ya le está diciendo a Abraham: Abraham, voy a hacer algo grande. En vos voy a formar un pueblo. En Génesis 49, ya cuando Abraham fue papá de Isaac de Jacob de los 12 patriarcas, cuando ya se estaba por morir, en Génesis 49, versículo 10, Jacob le dice, hace una profecía a cada uno de sus hijos. Pero a Judá, ¿sí? a uno de sus hijos, Judá, dice, le promete: no será quitado el cetro hasta que venga Silo. Ahí ya, ese Silo es el Mesías rey. Y se habla del cetro. Génesis 49:10 se menciona ahí. Éxodo 19, también, Dios, cuando está haciendo un pacto con su pueblo redimido de Egipto, capítulo 19, dice: voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Bueno, el tiempo transcurre, los jueces, Samuel, Saúl, y llega David. Y en 2 Samuel capítulo 7, el gran rey David, y 1 Crónicas 17 también, ahí Dios hace un pacto con David. Dice: de un hijo tuyo voy a hacer un reino que no tendrá fin. A ver, vamos a buscarlo. 2 Samuel 7. 1 Samuel, 2 Samuel. Acá. Fíjate, 2 Samuel 7:13. Dice, hablando de ese hijo que iba a tener David, haciendo, digamos, en corto plazo referencia a Salomón, a su hijo, que le iba a edificar casa, pero también proféticamente y tipológicamente, ¿sí? Como muchas profecías del Antiguo Testamento, está haciendo referencia al Mesías Rey. Y fíjate lo que dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acá está hablando de Cristo, de Jesús. Acá está profetizando lo que ya ocurrió en su muerte, resurrección y ascensión. Él edificará casa a mi nombre. Esa casa es el pueblo de Dios. Esa casa es el grupo de todos los salvados, de todos los redimidos, de los que vamos a habitar las eternidades sin fin en el cielo. Esa es la casa. Esa es la casa de Dios, ¿sí? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese reino, ese trono que Jesús ya está sentado ahí, como dice el Salmo 110,
ese es el reino de Dios. Ese es el grupo de todos los redimidos, en los cuales Dios gobierna soberanamente y en la cual nosotros alegremente nos sometemos a su señorío, ¿sí? Y aquí hay una profecía. Yo seré a él padre, versículo 14, él será mi hijo. Ahora, lo que sigue no se refiere a Cristo, sino a Salomón. Dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Salomón realmente pecó, terminó mal su vida. Aún así, Dios permitió que terminara su reinado, por amor a David. Decía, por amor a David, tu padre, no te voy a castigar, pero cometió errores tremendos, una apostasía, Salomón. A eso se refiere. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, porque Saúl también, el primer rey de Israel, pecó, y Dios lo destituyó de su reino. Y Salomón también pecó, pero dijo, por amor a David, no te voy a destituir, voy a dejar que termine. Pero ahora viene el versículo 16. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Ese es el trono del cual dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Cristo ya está reinando. ¿Sí? Murió, resucitó, ascendió a los cielos, y antes de ascender dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El reino de Dios aparece en todos lados. El tema del reino de Dios es un pegamento que une todos los temas de la Biblia. Y también dice Efesios capítulo 1, también lo hemos citado varias veces, pero es tremendo este capítulo, este pasaje. Efesios capítulo 1 dice que Pablo está orando por los creyentes y dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice, yo oro para que ustedes puedan ver que la supereminente grandeza del poder de Dios está para con nosotros los que creemos. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza de su poder que está hoy disponible para nosotros, rodeándonos, cubriéndonos, por su gracia, por su misericordia. El poder, la omnipotencia de Dios está con nosotros. Dice, esa supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo hoy está sentado y reinando. Y aquí, en lo que vamos a ver hoy, está predicando, diciéndole, bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es, con humildad, con pobreza de espíritu, vienen para mi reino, dijo el Señor. ¿Sí? Dice, sobre todo principado, Efesios, sobre todo principado y potestad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Cristo hoy está reinando. ¿Por qué? Vos decís, bueno, pero ¿por qué enfatizás tanto? Bueno, porque estamos contrastando en este curso sobre el reino de Dios, sobre el libro de Mateo, sobre una doctrina muy, muy conocida hoy, que se llama dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo dice que todavía Cristo no está reinando en el trono de David, que está profetizado acá. Es una doctrina, una enseñanza errónea, equívoca, bastante novedosa. Hace poquito, relativamente en la historia de 2000 años, hace 200 años que surgió esta doctrina. Entre muchas doctrinas que tienen muchas enseñanzas, una de las enseñanzas es que todavía Cristo no está, o sea, Cristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero dice el dispensacionalismo, pero todavía no está reinando en el trono de David. Y bueno, qué tema, ¿no? Es bastante complicado esto porque se está diciendo que todavía Cristo no, o sea, murió en la cruz, resucitó, pero todavía no está reinando. Y bueno, te quiero mostrar algo respecto a esto. Fíjate lo que le dice el ángel Gabriel a María cuando le anuncia el nacimiento del Mesías. Acá en el capítulo 1, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, dice el versículo 26 del capítulo 1, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Bueno, ahí está todo el anuncio que le hace a una Virgen María. Y fíjate lo que dice acá, versículo 32, hablando de Jesús, anunciándole a María que va a ser la mamá del Mesías, de Cristo, de Jesús. Versículo 32 le dice, este será grande
será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el reino de Dios. Este es el reino de Dios que ya está vigente y que decimos y creemos y enseñamos efectivamente que ya es una realidad. Se sentó a la diestra de Dios. Poner la mira a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es el trono de David, ese es el trono último y definitivo. No va a haber otro trono en un milenio futuro, como ya dijimos en capítulos anteriores, militar, nacional, geopolítico. Como ya hemos enseñado también muchas veces, una de las características de esta enseñanza equívoca, a mi parecer, llamada dispensacionalismo, es que interpreta hermenéuticamente el Antiguo Testamento de una forma literalista, ¿sí? Siendo que los autores del Nuevo Testamento no aplican el método literalista, sino que muchas veces interpretan, reinterpretan, redirigen, amplían, iluminan y sobre todo concretan esas profecías en Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde surge la gran diferencia. Pero bueno, acá vemos que el Señor le dará el trono de David su padre. Cristo ya está ocupando el trono del cual leímos recién en 2 Samuel, capítulo 7. En 1 Crónicas 17 también. Un hijo tuyo va a tener un reino, se va a sentar en tu trono, y ese reino no tendrá fin. No tendrá fin. Bueno, acá lo vemos, y bueno, vamos a ver también algún otro pasaje que estuve resaltando. En el capítulo 2, en el nacimiento de Jesús. Cuando los ángeles le anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús, fíjate, 2, versículo 11, ahí. Dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy nació Cristo, hoy nació el ungido, hoy nació el rey. El rey no vino porque nació el rey, ¿sí? Y fíjate cuando lo presentan a Jesús en el templo, fíjate el versículo 26, está hablando de un personaje muy interesante. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, versículo 25. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Antes que viese al ungido del Señor. Ese es el Cristo. Ese es el Rey. Y vamos a ver acá en el versículo 38, dice, hablando de Ana, otra mujer anciana que vio al niño Jesús y lo tomó en sus brazos y estaba contenta de haber visto al Mesías. En el último periodo de su vida tuvo el privilegio de ver al niño rey, Y dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias, versículo 38, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, Simeón, Zacarías, como vemos acá también en el capítulo 1, Zacarías, cuando se le anunció, fíjate, cuando habla de Juan, versículo 15, capítulo 1, versículo 15, hablando de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. Y el versículo 17 dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Haciendo referencia a Malaquías 4, 5, 6, capítulo 4, versículos 5 y 6, haciendo referencia de que se estaba cumpliendo la profecía de Malaquías en Juan el Bautista. Bueno, el último pasaje que te quiero mostrar sobre el nacimiento de Jesús, en Isaías 9. Isaías capítulo 9. También es un pasaje que muchas veces en Navidad se recuerda. Porque fíjate lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro. 700 años antes de Cristo, Isaías capítulo 9, el profeta, estaba anticipando el nacimiento del Mesías. Y mirá lo que dice. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Seguidor de Cristo, lo que vamos a meditar y lo que vamos a seguir enseñando aquí en Mateo capítulo 5
y en el resto de este curso es que Cristo está reinando y su reino es pleno en cuanto a su poder, en cuanto a su eficacia, en cuanto a la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, en cuanto a que todo está sometido bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia está sujeta y sometida y bajo la autoridad y el poder glorioso y amoroso de nuestro Rey. ¿Sí? Así que bueno, por eso decimos que enseñamos de esta forma el reino de Dios. ¿Sí? Desde el punto de vista no dispensacionalista, no va a haber un milenio futuro político, terrenal, donde Cristo va a estar reinando según esta enseñanza, reinando sobre pecadores, gente que todavía pecadores y que todavía se oponen, y todavía al final del milenio nuevamente a luchar nuevamente contra Satanás. Y entonces la perspectiva interpretativa no dispensacionalista no comparte, rechaza ese milenio futuro del cual se interpreta del libro de Apocalipsis capítulo 20 y se interpreta el milenio del capítulo 20 de Apocalipsis como este periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, un periodo muy largo en el cual Cristo está reinando, en el cual Satanás está atado, está restringido. Si vos decís, pero ¿cómo hay tanta maldad y tanto poder demoníaco, satánico? La iglesia, con el mensaje de salvación, de redención en Cristo Jesús, vamos adelante llevando la buena noticia. El reino de Dios se va propagando, como dice Mateo capítulo 13, y va afectando y va salvando. Y todos aquellos que han sido escogidos, ese remanente escogido por gracia, Satanás no puede impedir que accedan a la salvación, como lo hice yo y como seguramente lo hiciste vos. ¿Por qué pudimos creer en Cristo? ¿Por qué pudimos abrazar el evangelio del reino? Porque Dios nos eligió y porque Satanás no pudo impedir que, a pesar de la cantidad de errores y pecados que teníamos, aún así el Espíritu Santo obró el nuevo nacimiento en nosotros. Y esto es gracias a la obra de Cristo y de que Satanás fue restringido y de que Cristo vino y dio su vida por nosotros. ¿Sí? Y aquí está empezando a enseñar. Y para terminar, para que no se haga tan largo, quiero que veamos algo. El reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios acá en el Sermón del Monte, el Señor Jesús va a enseñar algo. Todos nosotros tenemos un mundo interior, ¿sí? Todos nosotros tenemos un universo que solamente nosotros lo conocemos, que todos los que están alrededor nuestro, aún nuestros seres más íntimos y queridos, no conocen. Solo nosotros. Ese recinto, esa habitación interior, que a veces se le llama corazón, se le llama interior, alma, espíritu, esa parte inmaterial, ese centro de nuestra personalidad, ahí es donde actúa y opera el reino de Dios. Y el Señor dice, le llama el espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque cuando yo en ese ámbito, en esa soledad de mi interior, donde nadie me ve, ahí con mi voluntad, le digo, Señor, necesito, estoy en bancarrota, no puedo, estoy perdido. Eso es ser pobre en espíritu. Dice el Señor, bienaventurado, perfecto, ese es el punto. Ahí es donde actúa con mucho poder el reino de Dios. ¿Y qué pasa? Ese mundo interno que tenemos, muchas veces no es pobre en espíritu, muchas veces es soberbio, muchas veces es orgulloso. Y entonces, tenemos un mundo exterior también, de nuestras acciones y de lo que los demás ven en nosotros. Y entonces, va a ocurrir algo acá en el Sermón del Monte. El Señor dice, hay muchos que adentro tienen algo y afuera quieren aparentar y hacer creer otra cosa. Y el Señor le llama a eso hipocresía. Hipocresía. Cuando nosotros queremos mostrar en nuestro exterior una cosa que no es verdad en nuestro interior. ¿Sí? Y eso va a ocurrir en todo el Sermón del Monte. Por eso el Señor arranca diciendo, la hipocresía no va. La hipocresía no va. En los hipócritas no pueden entrar en mi reino. En mi reino pueden entrar aquellos que en el fondo de su corazón vienen arrepentidos como Él predicó cuando empezó su ministerio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos aquellos que vienen con arrepentimiento, con pobreza de espíritu, diciendo, Señor, no puedo, te necesito, bienaventurado, feliz, dichoso, porque entraste en mi reino, dice el Señor, entraste en mi reino. Ese es el carácter de mi reino. Mi reino no es a la forma humana. Mi trono, mi autoridad, mi poder, la supereminente grandeza de mi poder para con ustedes que creen en mí, no es en el ámbito y a la forma terrenal, política, monárquica. No.
El operar de mi reino es en el corazón. Como ya lo vimos también con aquel principal de los judíos que se llamaba Nicodemo. Señor, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo, pará. No perdamos tiempo, le dijo el Señor. Vamos al punto. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Pero ¿cómo? Siendo viejo, puedo volver. Dice, el que no nace del agua y del espíritu, como dice Ezequiel capítulo 36, el que no nace del agua y del espíritu, de la limpieza, del agua, del nuevo nacimiento espiritual, no puede entrar en el reino de los cielos. Mi reino, le dijo Jesús cuando estaba siendo juzgado por Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es de salvación. Es un reino soteriológico. El reino de Dios, dice Colosenses capítulo 1, viene a liberarnos de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es el carácter del reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera, es ese fondo en el centro de nuestro corazón, en el cual sabemos que Dios y yo estamos en paz por la obra de Cristo. Por eso dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver, lo vamos a ver después bien detenidamente, pero fíjate, versículo 8, los de limpio corazón. Lo importante es el corazón. Los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, los pacificadores. Fíjate lo que dice el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús predicaba, y sus discípulos también salieron a predicar, y después que Jesús dio la gran comisión y mandó a sus seguidores a predicar, empezaron a tener gran persecución, mucha persecución. Y el Señor dice acá, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En este periodo, en esta etapa del reino de los cielos, una etapa muy especial, estudiar en Mateo 13 en las parábolas, en esta etapa muy especial, se produce una paradoja, se produce algo que uno dice, pero ¿cómo puede ser que el reino de Dios esté en total plenitud en mi vida, y yo di mi vida a Cristo, y sin embargo padezco un montón de cosas, padezco persecución, padezco oposición, y también padezco muchos dolores, pérdidas, carencias, situaciones adversas? ¿Cómo puede ser esto? Bienaventurados, dice el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor de Cristo, resumiendo, vamos a lo claro. A Dios lo que le importa es tu espíritu, es tu yo interior, tu ser interior, tu alma. Eso es. No lo externo. Primero, tenemos que nacer de nuevo. Primero tenemos que ser lavados por el agua y el espíritu, como le dijo Dios a Nicodemo. El reino viene a nuestra vida, la salvación, el nuevo nacimiento, el perdón, la redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego se exterioriza, luego sale afuera el fruto, luego sale la conducta, las distintas conductas. Entonces, mirá qué aplicación tan importante tiene el concepto del reino de Dios para nuestra salvación, para nuestra santificación, porque opera en nuestro interior, opera en nuestro corazón, opera allí donde nadie nos ve. Y ahí, en ese interior, tenemos que decirle, Cristo, me entrego a vos, te doy mi vida, sé el rey de mi vida, venga tu reino a mi vida, quiero ser un súbdito de tu reino, quiero estar obediente, quiero estar bajo tu señorío, quiero hacerte caso, quiero estar temblar a tu palabra, quiero estar sujeto a tu palabra. Si es así, seguidor de Cristo, el reino de Dios es tuyo, el reino de Dios es mío. Cuando venimos y en el centro de nuestra personalidad le decimos a Cristo, Cristo, te amo, te adoro, sos lo más grande para mi vida, quiero seguirte, no quiero quitar mi vista de vos, como dice Colosenses 3, quiero poner mi mirada en las cosas de arriba, donde estás sentado a la diestra de Dios. Dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Un día este reino, Colosenses capítulo 3, un día este reino va a ser manifestado. Ahí sí va a ser contemplado por todos los sentidos. Pero es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios para sus hijos que hoy nos demos cuenta de su reino. ¿Sí?
y que ese reino pueda ser real en nuestra vida. Porque acá dice, de esa forma van a ser felices. Ahí es donde está la verdadera felicidad. La felicidad no está en las cosas de este mundo. La felicidad no está en cosas que podamos lograr o cosas que podamos mostrar por fuera, como vamos a ver acá, en el Sermón del Monte. Fíjate lo que ocurría. Jesús y la ley. Jesús va a decir, no es solamente lo exterior, no es solamente obedecer la ley exteriormente. En nuestro corazón tenemos que obedecerla. Yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Fíjate lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de los cielos. Jesús y la ira. El Señor dice, no basta con que exteriormente yo no mate. Si yo en mi corazón ya tengo odio, tengo rencor, ya está. El Señor dice, lo importante es lo que pasa en el espíritu. Lo importante es lo que pasa acá adentro. Si yo afuera digo, no, yo no te mato. Bueno, enhorabuena que no matemos, ¿no? Yo no te mato, pero acá adentro, en ese espíritu, tengo un rencor, tengo un odio, una envidia, celos, contiendas, ira, disensiones. Dice el Señor, para mí es lo mismo que matar. Los que tienen una conducta externa son los fariseos, pero vuestra justicia tiene que ser mayor. Lo que Dios quiere ver es nuestro corazón. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, no odiamos a nadie, no tenemos rencor a nadie. Perdonamos, como el Señor después va a decir en la parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey y a un siervo que le debía mucho y le perdonó todo. Y ustedes también tienen que perdonar. Jesús y la ira. Jesús y el adulterio. Exteriormente, yo no tuve relaciones con ninguna otra mujer. Yo estoy con mi esposa y nunca tuve relaciones sexuales con ninguna otra mujer. El Señor dice, pero lo exterior, eso es de los fariseos. Lo importante es lo interior. Dice, por tanto, si tu ojo derecho, dice, porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Jesús dice, lo que yo miro es el corazón. No, lo que miran todos los hombres, lo de afuera, sí, no te miran con ninguna otra mujer. Sí, pero en tu corazón, si ya codiciaste, dice el Señor, ya está. Lo importante es el espíritu. A esto se refiere el Sermón del Monte. Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos. No es solamente exteriormente. En tu interior, en tu corazón, tenemos que amar a los enemigos, a los que nos maldicen, nos insultan. Bueno, acá viene la parte más importante de la hipocresía. Cuando adentro no tenemos el reino de Dios, en el exterior queremos mostrar algo que no ocurre en nuestro interior. Y el Señor dijo, hipocresía, hipócritas. Muchos daban limosna exteriormente, mostraban, cuánto dinero que doy. Y adentro querían mostrarlo exteriormente porque estaban ocultando algo que había dentro suyo, seguramente avaricia. El Señor dice, no. Jesús y la oración. Quiero exteriormente mostrar mi espiritualidad. ¿Sí? Quiero orar en público para que la gente vea qué santo, qué espiritual, qué seguidor de Cristo tan fiel que soy. El Señor dice, hipócrita. Viví tu relación conmigo, en mi reino, en tu corazón, en el secreto, donde nadie te ve. Esto caemos mucho. Caemos mucho los cristianos en esto. Muchas veces queremos mostrarle a otros que somos algo, somos A, B o C. Tenemos que huir de eso. Si eso nos está ocurriendo, y a mí muchas veces me ocurre, ahí es donde se prende una alarma y tenemos que venir y decir, Señor, yo quiero amarte, servirte, adorarte, acá en el secreto del interior de mi corazón y de mi mente. Vos sabés cuánto te amo o te dejo de amar. Vos lo ves todo. Delante de él, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, estamos desnudos y abiertos a la palabra de Dios. La palabra de Dios entra y revela lo que somos. Así que tenemos que huir de eso, la oración, el ayuno. Exteriormente mostraban que ayunaban. El Señor dice, el ayuno es acá adentro, en el corazón. Bueno, habla de tesoros en el cielo. Habla sobre el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás. Por ejemplo, fíjate, capítulo 6, versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Comer, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Este versículo es el versículo lema sobre esta temática. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Vuestro Padre, dice Jesús, vuestro Padre sabe. Si el reino de Dios está en tu vida, seguidor de Cristo, si el reino de Cristo está en mi vida, si su presencia es lo más precioso que tenemos, Dios tiene total cuidado de nosotros. Podemos estar en paz, podemos dejar a un lado la ansiedad. La ansiedad es falta de fe en Él. La ansiedad es falta de confianza en Cristo.
Cuando estoy ansioso, cuando estoy estresado por la ansiedad, por el afán, digamos, tácitamente estoy diciendo, Jesús no es suficiente para cubrir mis necesidades o para solucionar mis problemas. Toda nuestra vida está cubierta por el poder, por el amor de Cristo, ¿sí? Así que tenemos, todos luchamos con la ansiedad, todos nos preocupamos por los problemas, pero tenemos que llevar todo, como dice el himno, todo a Dios en oración. Eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. Señor, te entrego mi vida, mis problemas, mis finanzas, mis relaciones interpersonales, y descansamos en Él. Juzgar a los demás, cuando yo me pongo en fariseo, muchas veces nos pasa esto, y quiero acusar al otro de algo que Dios sabe que en mi interior hago lo mismo o peor. Juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. La oración y la regla de oro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y por sus frutos los conoceréis. El Señor, nuevamente resumiendo este principio, lee Mateo 5, 6, 7 con este patrón, ¿sí? El mundo interior mío y el mundo exterior. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber un camino del interior al exterior, tiene que haber un camino de verdad, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Por más que muchas veces nosotros querramos ser hipócritas, la mayoría de la gente, y nosotros también vemos otras personas, la mayoría de la gente se da cuenta. Se da cuenta qué es lo que hay. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estás con una persona, la escuchás hablar, por más que la persona te ponga un versículo en el estado o te ponga una frase linda, la escuchás hablar y ya sabes lo que hay en su corazón. Entonces, ver una persona hipócrita, detectarla es muy fácil. Es muy fácil. Solamente el hipócrita cree que está engañando a los demás. Yo digo el hipócrita, yo el primero. Y tengo que ir y pedir perdón cada rato a Jesús. Decir, Señor, yo quiero vivir mi vida cristiana en tu secreto, delante de tu rostro, ¿sí? Y así vamos aprendiendo. Y el Señor tocó este tema porque es muy importante. Es muy importante. No tenemos que darle importancia a lo externo. Y mirá, acá hay un principio también. El reino de Cristo opera así, opera en el Espíritu. Opera en nuestro interior. En nuestro interior, cuando el Espíritu y el reino de Dios operan, entonces eso se traduce en una conducta. Por sus frutos los conoceréis. Eso se traduce justamente en acciones. En acciones que son mayores que la de los escribas y fariseos. Dice, porque si no, no pueden entrar en mi reino. Entonces, seguidor de Cristo, así opera el reino de Dios, opera en nuestro corazón, cambiándolo, llenándolo de amor, sabiendo que Él tiene todo el poder, sabiendo que Él está sentado en el trono de David, Él está sentado a la diestra de Dios. Y dice, pongan la mira, y la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros es la que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, sobre todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Cristo. La iglesia, los cristianos, somos la plenitud de Cristo. Cristo está en nosotros. Nosotros le hemos consagrado nuestra vida a Él. Él llena nuestra vida, nuestra cabeza, con su palabra, con su alabanza, con su espíritu. El Espíritu Santo llena nuestra vida y en nuestra vida ocurre un cambio. Y ese cambio y esa conducta es lo que Jesús dice acá en el capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Fíjate qué importante que es el concepto del reino de Dios. Cristo reinando en nuestra vida. Cuando Cristo reina en nuestra vida, se está cumpliendo el propósito eterno que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Que nosotros podamos estar en una relación perfecta con Dios. Perfecta por sus méritos, no por nuestra conducta. En una relación de paz, de gracias. Por eso dice, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre. Estamos en paz con Dios. Su gracia está sobre nosotros. Su reino está en nuestra vida. Tu reino vino a mi vida. Y ahora vivo para ti, dice la canción. Así que bueno, seguidor de Cristo, te entusiasmo, te animo a pensar en el Sermón del Monte. A pensar en tu espíritu. A decir, Señor, quiero ser feliz. Muchas veces buscamos la felicidad en otras cosas. En cosas que vamos a alcanzar. Muchas veces también ministerialmente. Muchas veces en el servicio de Dios. Yo quiero llegar a que mi ministerio sea tal cosa. Y tenemos esa sensación de que no llegué, de que todavía no lo alcancé. Y el Señor dice, tranquilo, ya está todo, descansá, viví mi reino, viví mi amor, mi paz. Está todo bien, Cristian, te amo, soy el rey, tengo un plan, lo voy a llevar a cabo. Vos el Señor nos dice, ustedes tienen que estar a mis pies, tienen que estar consagrados a mí, yo los voy a guiar. Ya lo alcanzaron, dice el apóstol Pablo en Colosenses, vosotros estáis completos en Él. En Cristo tenemos todo. Sabiendo que Él tiene la soberanía, la providencia total, nosotros tenemos que ir con fe a llevar este evangelio del reino. Él se va a encargar de convertir los corazones. Él se va a encargar de hacer su obra.
de traer su reino a otras vidas. Nosotros tenemos que hacer caso y llevarlo. Por eso Él dijo, toda potestad me es dada, vayan, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia con nosotros hasta el fin del mundo, ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Por eso, cuando vemos en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo y lo que hacían, exteriormente tenían mucha precariedad, muchas veces presos, perseguidos, azotados. Pero ellos vivían el reino de Dios en su interior, en su corazón. ¿Sí? Lo vivían espiritualmente. Y eso no es menor, no es un plano inferior, es un plano superior. Pablo, los apóstoles, veían al imperio romano así, para abajo. Mi Señor, mi César, mi Kyrios es Cristo. Mi Rey es Cristo. Ellos miraban el reino, el imperio romano, como algo menor. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener esa perspectiva, esa mirada espiritual de la vida. ¿Sí? No terrenal, no mundana, no nacionalistamente, no a la forma humana, caída, terrenal. No, el reino de Dios es espiritual, es en un nivel más alto. ¿Sí? Y ahí el Señor dice, bienaventurados, bienaventurados. Así que, Señor de Cristo, nosotros no somos como las personas que no tienen el reino de Dios, que viven angustiados, si le pasan cosas, enfermedades, y están desesperados, o por carencias. El Señor dijo, no se preocupen, no se preocupen. Eso hacen los gentiles, eso hacen los que no tienen a Dios. Ustedes tienen que buscar primeramente el reino de Dios. Así que bueno, Señor de Cristo, terminamos acá y seguimos en el próximo episodio con el tema del reino de Dios. Vamos a seguir en el Sermón del Monte seguramente. El reino de Dios en el libro de Mateo y el reino de Dios en nuestra vida. Así que muchas gracias por escuchar. Que Dios te bendiga. No existe bien para mí que esté fuera de ti. Gracias, Dios mío, me siento feliz. Cuán dulce amor tú me diste, me asombra, Señor. Y hoy quiero darte lo poco que soy. Puedo sentir en el viento la lluvia y el sol, que cada día me muestras tu amor como la arena.